Bienvenidos jóvenes a la clase de Química 1. El día de hoy vamos a estudiar la evolución de los modelos atómicos, cómo ha sido esa evolución con respecto al tiempo. Bien, vamos a estudiar la estructura del átomo, qué es un átomo, cuáles son sus partículas subatómicas mediante representaciones gráficas. En este apartado vamos a hablar un poco acerca sobre cómo ha sido la historia del átomo y la evolución de los modelos atómicos. Vamos a empezar a partir de este señor que en 1800 Dalton, ¿verdad? Este señor Dalton, jóvenes, inició la evolución de los modelos atómicos, como ser la teoría, que fue a partir del año 1804 cuando este científico inglés John Dalton, basándose en sus trabajos y sus propios experimentos, desarrolló una teoría atómica en la que él proponía que cada elemento químico estaba compuesto por un único átomo. Y aunque no pudo ser alterados o destruidos por medios químicos, este señor explicaba que estos átomos se podían combinarse para formar estructuras más complejas, ¿verdad? Tanto los compuestos químicos. Ahora, estableció la primera teoría y modelo científico del átomo. Esto lo estableció este señor John Dalton, ¿verdad? También determinó varios postulados que afirmaba él que los elementos están formados por partículas separadas, muy pequeñas, llamadas átomos. Los átomos son indivisibles e indestructibles y conservan su identidad a través de los cambios físicos, químicos, ¿verdad? También afirmaba que los átomos de elementos diferentes se pueden unir en proporciones distintas para formar más de un compuesto, ¿verdad? Seguidamente, jóvenes como este señor Don Dalton estableció estas teorías, ¿verdad? Luego, años más tarde, vinieron otros científicos y le dieron seguimiento a la teoría atómica de Dalton. Entonces vino este señor, Thomson, en 1904, pues Thomson propuso lo que es el modelo de la esfera masiva. Como podemos observar, un modelo de una esfera que se encuentran tanto signos positivos y signos negativos. Pues este señor Thomson propuso, ¿verdad?, que el átomo se puede dividir en partículas más pequeñas, tanto negativas como podemos observar, y positivas. Además, explicó que en una esfera sólida positiva, cuyas superficies están incrustados los electrones en un mismo número, para hacerlo totalmente neutro, como ser estas partículas que observan ustedes, tanto negativas y positivas, ¿verdad? Luego, años más tarde, vino este señor, como ser llamado Rutherford. Pues Rutherford, jóvenes, afirmó que los átomos tienen un gran espacio y toda su carga es totalmente positiva, que está concentrada en una región muy pequeña comparada con el resto del átomo llamado núcleo. Ahora, también afirmó que tanto los electrones giran alrededor del núcleo en órbitas circulares, ¿verdad? Esto fue lo que afirmó este señor Rutherford en 1911. Luego llegó este señor, este científico Bohr. En 1913, pues le dio seguimiento a estas teorías que habían propuesto estos científicos años atrás. Pues este señor Bohr, jóvenes, propuso el modelo planetario, donde afirmaba que el electrón gira alrededor del núcleo en distintas órbitas circulares, como lo podemos observar. Estos puntitos que ustedes observan aquí son los electrones. Este señor afirmaba que estos electrones giran alrededor del núcleo, que es el centro, en órbitas diferentes, ¿verdad? Circulares. Ahora, también afirmaba que cada órbita tiene una energía asociada. Cada círculo que ustedes observan es una órbita. Entonces este señor afirmaba que cada tipo de órbita
contenía un tipo de energía asociada, ¿verdad? Luego, años después, en 1925, estos señores que ustedes observan aquí crearon lo que es el modelo actual, el cuántico o ondulatorio, que fue desarrollado por Wiener y Schrödinger, ¿verdad? Entonces estos señores consideraban que los electrones tienen un comportamiento tanto en onda como de una partícula. La ecuación que formuló este señor Schrödinger describe el comportamiento del electrón dentro del átomo, ¿verdad? Entonces afirmaba también que el átomo se describe con 4 números cuánticos. Así que la historia joven de la teoría del átomo, ¿verdad? Ha tenido su propia historia, ¿verdad? Que empezó a partir de este señor como ser John Dalton, ¿verdad? Que propuso la teoría atómica, ¿verdad? Que es la historia del átomo cuyo significado literal quiere decir indivisible. Data aproximadamente del siglo V antes de Cristo, ¿verdad? La palabra fue utilizada por primera vez por los científicos tales como ser Demócrito y Leopúsito. Entonces estos señores fueron los que fundaron la escuela atomista. Sin embargo, fue Demócrito que consideró la existencia del átomo y desarrolló la teoría continua de la tarea en la que ambos trabajaron, ¿verdad? Y a partir de ahí nace lo que son los postulados de John Dalton para años después ser estudiados por cada uno de estos científicos. Entonces, el átomo, jóvenes, es la unidad más pequeña que compone la materia y tiene propiedades de un elemento químico, tales como ser sólido, líquido, gas, plasmas, ¿verdad? Recordemos que estos son los estados de la materia. Todos estos estados de la materia están formados por átomos, ya sean neutros o ionizados, ¿verdad? Entonces, vamos a explicar ahorita cuáles son las partes de un átomo y para que usted observe un átomo, ¿verdad? Pues podemos observar, jóvenes, todo esto que usted observa aquí, esto es un átomo. La parte central que está dentro de aquí se le llama núcleo. Esta parte que usted observa, recuerde que son órbitas, ¿verdad? Que fueron descritas por este señor Bohr. A esto se le llama corteza. Dentro de esto se encuentran unas partículas subatómicas que están en el núcleo, que es la parte central del átomo, ¿verdad? Alrededor del núcleo giran unas partículas subatómicas que más adelante las vamos a explicar su nombre, ¿verdad? Así que, ¿cómo se llama la parte central que ocupa el átomo? Se llama núcleo, ¿verdad? ¿Cómo se llama la parte que está fuera del núcleo y que existen unas partículas que giran alrededor de él? Se llama corteza, ¿verdad? Por tanto, estas son las dos partes de un átomo. El núcleo, jóvenes, es la parte central del átomo. En él se concentran las partículas, tales como podemos observar, positivas, y las partículas que son neutras. Estas partículas que ustedes observan con este signo positivo, a esto se le llaman protón. Estas partículas que ustedes observan en color verde que no tienen ningún signo, se le llaman neutrón porque son partículas subatómicas con carga neutra. Estas partículas son partículas subatómicas como el protón con carga eléctricamente positivas, ¿verdad? Y alrededor lo que está girando, esto que ustedes observan con este signo negativo, son partículas subatómicas eléctricamente negativas, como su nombre lo denomina, electrón, ¿verdad? Que giran alrededor del núcleo, ¿verdad? Que la corteza es la parte exterior del átomo. En esta estructura se encuentran lo que son los electrones, ¿verdad? Esto se le llama corteza. Ahora, un punto muy importante, jóvenes, que es bastante importante que usted debe de manejar muy bien este tema. Los átomos, jóvenes, son eléctricamente neutros. ¿Por qué son eléctricamente neutros los átomos? Esto es debido a que tienen igual número de protones
y electrones, ¿verdad? Entonces, más adelante lo vamos a explicar bien mediante una tabla periódica para que usted pueda observar esto. Estructura del átomo. Bien, vamos a explicar, jóvenes, cómo está estructurado el átomo, cuáles son sus partículas subatómicas y sus partes, ¿verdad? Presten mucha atención, que este tema está muy interesante para que usted pueda reforzar este tema. Recordemos que estamos reforzando estos temas para que usted culmine su aprendizaje enseñanza en la clase, ¿verdad? Antes, para empezar, jóvenes, vamos a explicar qué significa un modelo atómico. Un modelo atómico es una representación estructural de un átomo que trata de explicar su comportamiento y sus propiedades. Por ejemplo, podemos observar, ¿verdad?, esta representación estructural que corresponde al átomo que explicó el científico Ernest Rutherford, ¿verdad? Entonces, como un modelo atómico es una representación estructural, consiste en representar de manera gráfica la materia en una dimensión atómica, ¿verdad? Entonces podemos observar cómo estas partículas están orbitando alrededor del núcleo del átomo. Pregunta: ¿cómo se llama esta partícula que orbita alrededor del átomo? Entonces vamos a ir explicando paso por paso cada uno de ellos. El átomo, jóvenes, consta de dos partes, como ser núcleo, que es la parte central del átomo, y la corteza, ¿verdad?, que es todo lo que rodea al núcleo. El núcleo, jóvenes, consta de dos partículas subatómicas, como ser protones, que se encuentran en el núcleo, neutrones, que se encuentran en el núcleo, y la siguiente partícula subatómica, como ser electrones. La pregunta que les hice: ¿cómo se llama esta partícula que orbita alrededor del núcleo? Se llama electrones, ¿verdad? Entonces, las partículas subatómicas del átomo son: los protones, se encuentran en el núcleo con carga positiva. Los neutrones se encuentran en el núcleo con carga neutra. Y los electrones son las partículas subatómicas con una masa liviana, ¿verdad? Por ende, ellos están orbitando alrededor del núcleo. Entonces, las partículas subatómicas, jóvenes, son protones, se encuentran en el núcleo, carga positiva; neutrones, se encuentran en el núcleo, carga neutra; y los electrones con carga eléctricamente negativa, orbitando alrededor del núcleo del átomo, ¿verdad? No olvidar, jóvenes, que estos conceptos son muy importantes para que usted complemente cada uno de sus aprendizajes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un átomo? Un átomo, jóvenes, es la unidad más pequeña estructural de la materia, ¿verdad? Entonces, podemos seguir avanzando en cada uno de estos conceptos. Por ende, vamos a explicar, jóvenes, tanto protones como neutrones determinan lo que es la masa atómica. Entonces, ¿qué es la masa atómica para usted? La masa atómica, jóvenes, puede considerarse como la masa total de los protones y los neutrones en un átomo único en estado de reposo. Por lo tanto, los protones determinan el número atómico de un elemento. Podemos observar en esta representación cada uno de estos símbolos. Observemos que la letra E mayúscula significa el símbolo de elemento. En este caso escogí el sodio, ¿verdad? El sodio se representa con la letra N mayúscula y una letra A minúscula, que significa sodio, ¿verdad? La A significa el número de masa de este elemento químico, como ser el sodio. En este caso está redondeado a 23.
La Z significa el número atómico de este elemento. Por lo tanto, el número atómico determina el número de protones que contiene cada elemento químico en la tabla periódica, ¿verdad? Entonces, esta es una representación gráfica, jóvenes, donde nosotros podemos identificar mediante esta simbología cada elemento. Cada elemento está representado mediante un símbolo, ¿verdad? Solamente podemos observar, si usted observa Na, significa sodio, ¿verdad? Y así sucesivamente para cada uno de los elementos que está estructurada la tabla periódica. La corteza, jóvenes, ya sabemos que en la corteza se encuentran los electrones, que son las partículas subatómicas cargadas eléctricamente que orbitan alrededor del núcleo, ¿verdad? Entonces, de los electrones tenemos tres partes, como ser los niveles de energía, los subniveles y los orbitales, ¿verdad? Para poder entender estas tres partes, jóvenes, consta aquí de la configuración electrónica que contiene cada elemento químico. Entonces, para que ustedes puedan comprender, jóvenes, observen la imagen ilustrativa. Cada número que usted observa aquí, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3. Cada número corresponde al nivel de energía que contiene el elemento. Podemos observar que aquí hay un nivel, dos niveles, tres niveles, 4, ¿verdad? Esto depende de la configuración electrónica. Ahora, el símbolo de la S, de la P, la D y la F corresponde a los subniveles de energía. Incluso se encuentran también el bloque F, ¿verdad? Que estos están representados en la tabla periódica según su bloque, ¿verdad? Los números que están como exponentes que ustedes pueden observar corresponde a la cantidad de electrones en cada subnivel, ¿verdad? Así que esto, jóvenes, es la estructura, ¿verdad?, del átomo, cómo está compuesto con sus partes y las partículas subatómicas que lo componen. ¿Qué es el número atómico? Número atómico se identifica con la letra Z mayúscula, ¿verdad? Se representa por la letra Z mayúscula, representa también la cantidad de protones que se encuentra presente en el núcleo del átomo, ¿verdad? Entonces, hemos explicado, jóvenes, una parte para que usted pueda reforzar estos conceptos, ¿verdad? No olvidar que las partículas subatómicas son protones, neutrones y electrones. Los protones están cargados eléctricamente positivos, se encuentran en el núcleo. Los neutrones se encuentran en el núcleo, tienen carga neutra. Los electrones están cargados eléctricamente negativos, con carga negativa, y orbitan alrededor del núcleo del átomo. Nuevamente, jóvenes, podemos visualizar, ¿verdad?, las partículas fundamentales del átomo, que son las partículas subatómicas. Los primeros modelos atómicos a partir del siglo V a.C. se consideraban tres tipos de partículas subatómicas, tales como cual lo vamos a poder ejemplificar mediante este esquema que usted puede observar, ¿verdad? Recordemos que todo este modelo es un átomo, ¿verdad? Dentro del átomo se encuentra el núcleo, que es la parte central, y dentro del núcleo se encuentran dos partículas subatómicas, una que está cargada eléctricamente positiva y otra que está cargada eléctricamente neutra, no tiene ninguna carga, por lo tanto es neutra. A estas dos partículas que se encuentran en el núcleo se le llaman nucleones, porque se encuentran en el núcleo. La partícula subatómica que gira alrededor del núcleo se le llama electrón, ¿verdad? Entonces, esta partícula que usted observa en color rojo tiene signo más, porque es partícula subatómica cargada eléctricamente positiva. A esto se le llama protón. ¿Y cuál es la carga del protón? Pues es positiva, ¿verdad? Ahora, a esta partícula que usted observa en color azul, que está dentro del núcleo, se le llama neutrón. El neutrón, jóvenes, no tiene carga, por lo tanto es totalmente neutra.
esta partícula que usted observa que orbita alrededor del núcleo, a esto se le llama electrón. Y el electrón tiene una carga totalmente eléctrica negativa. Entonces, estas son las tres partículas subatómicas que forman lo que es el átomo, ¿verdad? Protón se encuentra en el núcleo, su carga es positiva, ¿verdad? El neutrón se encuentra en el núcleo, no tiene carga, es totalmente neutra. El electrón se encuentra orbitando fuera del núcleo y su carga es negativa. Así que lo vamos a explicar mediante esta tabla para que usted pueda comprender. Las partículas tales como ser el protón, su localización es el núcleo. Podemos observar, se encuentra en el núcleo. Su carga es positiva y su símbolo es una P más un exponente más, que es el símbolo, ¿verdad? Esto significa el símbolo del protón. El neutrón se encuentra también en el núcleo, ¿verdad? Recordemos que a estas dos partículas, tanto protón y neutrón, se le llaman nucleones, porque se encuentran dentro de la parte central que es el núcleo, ¿verdad? El neutrón, jóvenes, no tiene carga, es totalmente neutra y su símbolo es una N minúscula. El electrón se encuentra en la localización de la corteza orbitando alrededor del núcleo. Su carga es totalmente eléctricamente negativa y su símbolo se representa con una letra E con un menos como exponente, ¿verdad? Así que podemos visualizar la imagen ilustrativa. Observe cómo está girando alrededor, ¿verdad? Orbitando la partícula subatómica como ser el electrón que está orbitando alrededor de la parte central del núcleo, tanto el protón y el neutrón, ¿verdad? Nuevamente lo podemos visualizar en esta imagen ilustrativa como el electrón orbita alrededor del núcleo del átomo. Entonces, el átomo, jóvenes, nuevamente es una partícula, ¿verdad? Para que usted pueda comprender bien este tema y no confundirse, ¿verdad? Porque es muy importante que usted sepa qué es un átomo. El átomo es la unidad química más pequeña de la materia. Está constituida por diferentes partículas, ¿verdad? ¿Cuáles son esas partículas subatómicas? El protón se encuentra en el núcleo, su carga es positiva. El neutrón se encuentra en el núcleo, su carga es neutra. El electrón que gira alrededor del núcleo está orbitando, su carga es totalmente negativa, ¿verdad? Así que no olvidar estas partículas subatómicas que componen el átomo.